Hola amiguitos de la ventanita con amor, feliz otoño. Les estoy enviando este mensajito hoy porque mi árbol de pera está confundido. Miren lo que ha pasado. El arbolito ya había perdido casi todas sus hojas, ya estaba transicionando del verano al otoño. En estos días de transición se ha puesto el clima muy similar a la primavera. Es un clima cálido, muy hermoso y el arbolito pensó, pues ya llegó la primavera, es hora de producir, dio sus flores y luego empezó a echar todas esas hojitas nuevas, verdes, tiernas y está feliz pensando que pronto va a producir, pero vendrán las heladas y comenzará nuevamente el ciclo, tendrá que tirar sus hojitas y prepararse para el invierno. Algo similar nos sucede a veces en la vida a nosotros. Nos confundimos de estación. Y nos dice Hillary Scott y la familia Scott en esta canción que se llama Sea hecha tu voluntad. Nos habla de ese momento confuso en la vida de ella. Porque había estado pensando que oyó la voz de Dios, que está siguiendo los pasos que Dios quiere que siga para su vida y de repente se encuentra en una situación de pérdida, de mucho dolor. Tanto así que la canción describe su oración a Dios y su dolor como si fuera un niño de rodillas y en llanto. Y nos dice a la misma vez que a pesar de que se siente confundida porque pensó que hacía lo que Dios quería y que al final iba a resultar bien, ahora está pensando que a lo mejor era parte del plan de Dios también que pasara por ese sufrimiento y ese dolor. Y mis amiguitos de la ventanita con amor, es que así nos sucede a nosotros muchas veces en la vida. No todo en la vida es primavera o es fruto y la alegría. Pasamos por sufrimientos y nosotros también nos sentimos confundidos. Pero si yo oré, pero si yo clamé a Dios, pero si yo pensé que esto venía de Dios, pero si Dios me lo dio y ahora Dios me lo está quitando. Y en esta canción nos dice, el coro es precioso, se las voy a dejar el enlace acá en los comentarios, nos dice que sea hecha tu voluntad. Y fue lo mismo que nuestro Señor Jesús oró cuando la noche antes de ser entregado, Él estaba sudando gotas de sangre, de la tensión tan inmensa en su cuerpo, de solamente experimentar, pensar en el sufrimiento que venía al día siguiente. Y Él allí en esa oración, cuando Él dijo, si puedes, pasa de mí esa copa. Pero también dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Nos enseña también el Señor que a veces aún haciendo la voluntad del Padre vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por dolor, pero confiamos que es parte de la obra, del trabajo que Él está haciendo en nosotros, porque su voluntad para con nosotros no está completa todavía. Él está haciendo ese trabajo y nos dice en su palabra que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que sabemos muy bien que falta mucho para eso. Él está trabajando en nosotros y en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la enfermedad, de las cosas que en este mundo vamos a encontrar, aun cuando estemos haciendo la voluntad del Señor, vamos a decir así como Jesús, así como esta oración, sea hecha tu voluntad. Hermanos, mis amigos, si estamos pasando una estación confusa, vamos a apoyarnos unos a otros, confiar en el Señor. Él está con nosotros, no estamos solos y Él nos va a sacar de esto a flote para su gloria. Que Dios me los bendiga. Una ventanita con amor, pura vida.